Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde hoy sale el ingeniero Ángel Banderas Puga y nos dice que es muy importante la autosuficiencia eléctrica, ya que es parte de la soberanía del país y que en España han quebrado muchísimas empresas gracias a Iberdrola y sus políticas, ya que lo único que buscan es el lucro excesivo, puro ganar y ganar y ganar dinero, y no les interesa otra cosa más que el fin, el lucro. Así que veamos de qué se trata y ahorita comentamos, ¿por qué no? Entre todas estas gentes que asomaron ya la cabeza y que están dando la cara defendiendo las viejas reformas eléctricas privatizadoras y que están en contra de esta reforma que busca la soberanía energética nacional, hay algunos de estos personajes que han trabajado para empresas energéticas eléctricas extranjeras. No creo. Sí, mira, el fenómeno, que por eso es importante el modelo de negocios español. No por una visión eurocentrista, ni tampoco porque seamos nostálgicos de los virreyes y de las virreinas, no. Es porque es el modelo del mercado marginalista, el modelo que estas empresas, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Acciona, que operan en México, han operado en España. Y las puertas giratorias van en dos sentidos. O sea, yo ahorita señalé un sentido. Tú eres funcionario, te coopto cuando eres funcionario, cuando eres juez, cuando eres magistrado, me modificas y tu recompensa es que después te voy a contratar, aunque no sepas nada del sector. Bueno, pero también es el otro sentido. El otro sentido es que tú trabajas para Iberdrola, hay uno que apareció en el Parlamento Abierto, pero no te lo dicen. O sea, cuando ellos se presentan en el Parlamento Abierto, se presentan, por ejemplo, algunos con una serie de asociaciones fantasmas que yo en mi vida había escuchado. Tal organización. Uy, ¿y estos quiénes son? Te aparecen empresarios de mini empresas que se presentan como líderes en la generación de energía eólica. Uno dice, ¡wow! Son líderes. Seguramente asesoraron en los años 80 a Dinamarca, que ese sí es un líder en la generación de energía eléctrica a partir del viento, pero no, son empresas de fachada. Entonces tenemos a estas pequeñas empresas que lo que hacen es ganar contratos, no tienen la capacidad técnica ni de instalarte los aerogeneradores ni darles mantenimiento, y es como una subcontratación al revés. Eso puede explicar por qué es extrañísimo que Iberdrola tenga contratos de autoabasto. El autoabasto es una empresa que genera electricidad para su propio consumo. Lo puedo entender en el caso de una industria automotriz que no puedes parar tus robots o tus cadenas de montaje. Pero preguntémonos, ¿por qué Iberdrola usa autoabasto si Iberdrola no produce nada? O sea, es la locura. No puede tener autoabasto. No Ellos tiene se dedican, fábricas y tiene empresas. No produce nada. Iberdrola lo que hace es vende energía, produce energía, transmite energía, vende energía. Y entonces aparecieron lo que yo les llamo los Iberdrola Boys, que para eso la red LinkedIn a mí me ha sido muy útil. Yo estoy en esa red LinkedIn, porque normalmente ahí son profesionistas que vas poniendo tu currículum, el real, el donde pones cuál es tu experiencia, para que te puedan contratar en algún empleo. Entonces empieza a haber currículums de la gente que va a hablar en contra de la reforma. Pues muchos vienen del ITAM, muchos vienen de la Panamericana, algunos vienen de la Anáhuac, son egresados de ahí, dan clases ahí, pero por ejemplo me llamó mucho la atención de uno que no lo dijo en el Parlamento Abierto, pero traía 4 años de trabajo para Iberdrola. Y luego otros, por ejemplo, que se incorporan al sector público. Me llamó mucho la atención de uno que apenas a 27 años de edad, 24, estudiando todavía su doctorado, Sinaloa, ya lo habían contratado en el sexenio de Felipe Calderón como asesor del mero del consejo directivo de Pemex.
Y entonces yo me pregunto, alguien de 24 años de edad que apenas se está formando, ¿qué tipo de asesor puede ser de Pemex? Está aportando toda su experiencia. Lo estás juveneando, ¿eh? Y algunos, mira, y algunos de los patos que sacaron la cabeza son aquellos que se atrevieron a decir que fueron redactores de la reforma energética de 2013, que ustedes recordarán, al contrario de este estudio, era al revés, fue oscurísima. Sí, claro. Negra, hoy sí me viene de negro, negro, porque no sabíamos de estos personajes. Hoy en día va quedando muy claro quiénes van a hablar a favor, quiénes van a hablar en contra. Y de los que van a hablar a favor de la iniciativa, lógicamente, funcionarios de Pemex, van a hablar académicos que han estudiado muy bien estos fenómenos, como Guadalupe Correa, desde Texas, este fenómeno de las puertas giratorias. ¿Vas a hablar tú? Va gente, no, yo no, fíjate que no está previsto. Lo que sí está previsto es que yo ando de pata de perro por el país explicando aspectos de la reforma en varios estados de la República. Eso es bien importante. Que es muy importante porque el Parlamento está bien, pero también Rafael va a estar en el Parlamento, pero también está bien, está bien ir abajo con la gente porque las principales víctimas sería justamente la gente. Entonces la respuesta, Rafael, es sí, muchos de ellos vienen del sector privado porque ese es el modelo de negocios. Entonces, yo te tomo a ti mi empleado y entonces te propongo hacerte miembro de la CRE o te meto a SENACE o te meto a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y lógicamente vas a operar a mi favor. Entonces, es ida y venida a las puertas giratorias. Oye, un tema que es crucial, el tema de las energías limpias, que es la base de la narrativa de estar hecha, que habla de que esta reforma es la ley Combustóleo, que es la ley Chapopote y todo eso. Una de las cosas que hemos visto es que en el Parlamento se ha desmontado, se ha demostrado que esa narrativa es falsa. No son nada limpios. Totalmente, porque mira, los números no les dan, sus datos no les dan. Para mí una de las grandes sorpresas muy reciente del Parlamento Abierto es cuando se presenta un representante de la Asociación Mexicana de Energía. En octubre yo no toqué ese tema porque yo nunca la había oído hablar. Hice un ejercicio con mis jóvenes estudiantes de ingeniería, que les mando un saludo, y a las jóvenes estudiantes de ingeniería, porque les dije, a ver, chavos, lenguaje, academia, Asociación Mexicana de Ingeniería, ¿qué les dice? 3 palabras. No, pues Asociación de Empresarios, profe, sí. ¿Qué más? ¿Se dedican a la energía? Sí. ¿Qué más? No, pues ya nada más. No, les faltó la palabra del medio. Mexicana. ¿Qué dice? Mexicana. Bueno, pues les voy a mostrar quiénes. 17 empresas, de las cuales 15 son extranjeras y 2 son extranjeras. Okay. Y de las 2 mexicanas, y 2 son mexicanas. 2 son mexicanas. 2 mexicanas. Ajá. Y 15 extranjeras. 15 extranjeras. Okay. Les apuesto que nunca han oído hablar de una empresa que se llama EVM. No. Ahí está. Pero sí han oído hablar de Iberdrola, se han oído hablar de Sempra, sí han oído hablar de Enel, de Naturgy, porque con sus propios datos, cuando uno ingresa ahí, uno observa que Iberdrola dice en su propio portal, dice que tiene 24 plantas de generación, de las cuales solamente 6 son eólicas y 2 fotovoltaicas. Dices, caray, 24, 8, la maestra Lupita me enseñó que 8 por 3, los que nos acordamos todavía de la tabla del 3 o la tabla del 8, al fin que el producto es conmutativo, ¿no? Dices, oye, pues 2/3 partes son ciclo combinado. Y cuando te vas a ver Mitsui, no tiene ni eólicas ni fotovoltaicas. Y ves a Naturgy, tampoco. Y entonces te dicen, mira, nosotros tenemos una capacidad instalada de 25,440 megavatios. Ya hasta lo memoricé el dato. Y cuando vas a ver a esta mini empresa mexicana que está ahí, tiene una capacidad instalada de 100 megavatios. Es decir, un triste 0.4%. Y el comité directivo, la presidencia extranjeros, vicepresidencia extranjeros, de 15 consejerías, 13 son extranjeros. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que con este discurso de las energías limpias, en realidad con sus propios datos, con ellos mismos en su carta de presentación,
te dicen, yo tengo plantas de ciclo combinado que usan gas, Ojo, y que que usan además vapor de agua. la energía eléctrica que producen esas plantas de ciclo combinado se tiene que surtir antes que la de las hidroeléctricas. Es correcto. Sí, claro. Porque les dieron ventaja en el despacho. Y entonces viene un contrasentido. Por ejemplo, no han logrado sostener en el Parlamento abierto porque si a nivel internacional la energía hidráulica y la geotérmica están consideradas como limpias, no logran explicar por qué las dejaron fuera. ¿Por qué hay certificados de energía limpia nada más para la eólica y para la solar? Que pues la eficiencia de la solar, 20%, eólica, 30%, jamás te van a poder sustituir. En ningún país del mundo te van a poder dar la energía con esos solos dos tipos de energía. No se puede, técnicamente no se puede. De 24 horas al día, en 365 días al año, de energía solar puedes nada más generar 5 horas. Y eólica, 7 horas y párenle de contar. Tienen que entrar las plantas de Comisión Federal de Electricidad a dar ese respaldo. Y no les ayuda la actitud internacional. La COP26 fue en octubre, creo que una semana despuesito de que yo estuve aquí. Y entonces el acuerdo fue, ahora sí, todos somos amigables con el ambiente, vamos a agarrarnos de la mano, ahí, ¿no? Greta Thunberg, y le ponemos unas velas. Llegando en jet privado. Y una acá, ¿no? Exacto. Sí, pero cuando dicen vamos a reducir el uso de carbón, Estados Unidos dice no. China dice no. Australia dice no. La India dice no. Que son los grandes consumidores. Que son los grandes. Dice... Me gustaría mucho preguntarte sobre este fenómeno que está sucediendo en España. Toda la monstruosidad que está haciendo Iberdrola y demás compañías que tienen apretada de los cuellos a la población por estos contratos leoninos. ¿Qué es el espejo en el que tenemos que vernos para poder evitar llegar a esto? A todos, en el Parlamento abierto y en los medios, la gente que está en contra de la reforma, nos quiere espantar con un monopolio estatal, que no es tal, porque la propuesta del presidente es 54-46, ¿no? Pero además la otra cosa es que un monopolio es lo que busca es el mercado. Una empresa del Estado no es un monopolio, es una empresa que busca garantizar un derecho. No, es correcto. Exacto. Pero entonces nos quieren espantar con eso. Pero no dicen nada de los oligopolios de las empresas privadas, que es el caso español. ¿Qué es un oligopolio? Unos cuantos, unos poquitos, 3, ustedes un oligopolio, ¿no? Ahí está, Iberdrola, Naturgy y Endesa. Y controlan el 90% de la mercancía. Yo no puedo competir con ustedes. Ustedes controlan el 90% del mercado. ¿Qué hacen los privados con lo que acaba de decir Rafael? Mientras el Estado te busca dar un derecho, Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Educación Pública, por otro lado, los privados lo que buscan es el lucro. Pero vámonos al sector energético. Electricité de France es una empresa que no es 54-46, ojo, es una empresa en la que el 84% de las acciones las maneja el Estado francés. Y el otro 16% son mini accionistas, de los cuales, por ejemplo, algunos son trabajadores del sector eléctrico que te manejan el otro 1%. Es decir, ese otro 16% no está sujeto a que los privados lo vean como una parte de lucro. Más del 70% de su energía eléctrica la generan de energía nuclear. Están empujando en Europa, hay un gran debate. Los franceses dicen, metan a la nuclear en las energías limpias y renovables. No generan dióxido de carbono. Los alemanes, que más de una tercera parte de su energía la generan con carbón, le dicen a Francia, de amiguis, oye, pon tus plantas nucleares en la frontera entre Francia y Alemania para que me des de la electricidad que tú vas a generar. A poner sus diablitos. Fíjense nada, al poner los diablitos. Entonces, fíjense nada más lo interesante de esta situación.
Por un lado, en Europa está el mismo debate de aquí, de las empresas públicas. Emmanuel Macron, a finales del año pasado, anunció que Electricité de France va por el 100% de las acciones. El 100% de las acciones. Y están presionando. ¿Es un populista? Europa. Es un populista de la 4T, no sé, se junta con Andrés Manuel. 4T. A lo mejor, 4T. Entonces, regresando a eso que me dices, si el oligopolio controla, ya se repartieron España, tú una región, tú una región, tú una región. Bueno, vamos a fijar los precios. ¿Qué es lo que busca la iniciativa presidencial? Que no sean los privados los que fijan los precios. Porque lo que está sucediendo en España es inédito, y nada más en España. No sucede en Francia, no sucede en el Reino Unido, ni en Alemania, ni en Italia, ¿eh? Algunos aspectos sí, por ejemplo, el mercado marginalista. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues que en un año las tarifas te han aumentado al triple. Y en 3 años han aumentado 5 veces. Bueno, si nos vemos en ese espejo, hoy una cuarta parte de la población española en pobreza energética, no es porque no tengas acceso a la energía eléctrica. Sí lo tienes, sí lo tienes, sí está electrificado el país. Lo electrificó un dictador de derecha con una empresa estatal, Francisco Franco, que creó Endesa. Así como Lázaro Cárdenas aquí creó Comisión Federal de Electricidad, Francisco Franco, como 7 años después más o menos, creó Endesa. Nada más que se las privatizaron. Bueno, ya tienes electrificado el país, ya tienes acceso a la electricidad, pero ¿qué sucede ahorita con 8 millones de españolas y españoles que no pueden pagar? Porque estos aumentos de 3 y 5 veces ya les movieron el tapete a todos. Como las tarifas eléctricas cambian hora con hora, es un descontrol de las familias en donde ya hay problemas familiares. Ya se agregó un nuevo problema entre las parejas, la esposa y el esposo. A ver, baboso, le dice la esposa al esposo. Te dije que no, gilipollas. Te dije que no vieras el fútbol a las 3 de la tarde porque te sale más caro que verlo a las 2. Yo en parte juego, pero les digo, ojo, en España ya no da lo mismo hacerte un licuadito a las 7:58 de la mañana que a las 8 de la mañana. Que la gente está lavando la ropa a las 3 de la mañana. ¿Correcto? Sí. En la lavadora, imagínate. Porque te sale 3 pesos más caro el kilovatio hora a las 8 de la mañana que a las 7:58. Y hoy en día, muchas familias españolas tienen que planificar la vida de manera increíble. ¿A qué horas ven una peli? ¿A qué horas ven el fútbol? ¿A qué horas tomas tus clases en línea? ¿A qué horas haces la tarea? ¿A qué horas preparas algo con la licuadora? Porque todo lo que no hagas planificado se va a revertir. Oye, pero llevan meses. Así, años con este sistema. Pero ahora el aumento en las tarifas. Digamos que la crisis en España pudiéramos ubicarla justamente hace 3 años. Cuando empieza a subir el precio de la energía eléctrica, todavía no estaba gobernando el PSOE, era el mercado que dejó el Partido Popular, que son los socios del PAN, aquí lo hemos comentado. Entonces, con este mercado del aumento de tarifas, no se entiende. Por un lado, nos dicen los españoles que son líderes en la generación de energía eólica. Tienen embalses, tienen centrales nucleares. Uno podría pensar que en España, si dicen ellos, ¿qué nos dicen aquí en México? No, el sol no cuesta y el viento tampoco cuesta. Sí, pero en la hidráulica la lluvia tampoco cuesta y en la geotérmica el vapor de la tierra tampoco cuesta. ¿Y esas no? Y si no cuesta, entonces ¿por qué nos regalan la electricidad en España? Si no cuesta. A ver, entonces, ¿cómo nos explicamos un aumento de 5 veces cuando dicen que es baratísima? Y presumen de ser barata. Regresamos, por eso es importante el dato de la eficiencia, porque sus fotovoltaicas te producen 5 horas y tienes que cubrir las otras 19 horas con otro combustible. Y las eólicas te generan 7 horas y las otras 17 horas con otro combustible. ¿Y cómo se llama ese combustible? Se llama gas natural o petróleo o nuclear. O los que pueden, que todos son muy pocos, biocombustible o horror, carbón. Combustóleo, porque la matriz energética de cada país
es distinta. Claro. Y entonces, ¿quiénes están pagando los platos rotos? Fíjate que no nada más la gente común y corriente. Hay una gran mortandad de negocios pequeñitos que les ha pegado durísimo. ¿Quiénes? Por ejemplo, los que usan refrigeradores. Yo no me acuerdo si aquí di el dato la vez pasada, pero mira, el 40% de la energía eléctrica que consumimos en nuestras casas se debe a un electrodoméstico que no puedes desconectar. Claro. El refri. El refri. Ustedes saben que si ustedes descongelan un producto No, pues ya. y luego lo vuelven a congelar y se lo comen, es una intoxicación y si es pescado los puede llevar a la muerte. O sea, tú no puedes darte el lujo de desconectar un refrigerador so pena de que no puedes congelar. Ahora, lo frío. ¿Quién se toma una cheve fría? Yo no. Pues no. ¿Quién te vende refrescos y que la gente te pide un refresco frío? Los carniceros. Todos los negocios que usas, tu cortadora, por ejemplo, los que venden jamón y los que venden quesos, los que venden cremas, los carniceros necesitan refrigeradores. Entonces, sucede que en España ya quebraron miles de pequeños negocios. Panaderías, hostelería, todo mundo. Pues Porque necesitas iluminación, necesitas en la cocina, la cafetería, etc. Y no le hacen como los Oxxos. Exacto. Y luego nos vamos para arriba. Medianas empresas. Fue apenas ahorita en enero, yo estaba viajando a Yucatán y veo el periódico italiano La Repubblica y trae una entrevista de un empresario, Andrea Parodi, dueño de una empresa textil. Para que se den una idea del calibre, son 5 plantas, 2 en Italia, 3 en otras partes del mundo. Bueno, pues ellos consumían 7 millones de pesos al mes de electricidad. O sea, estamos hablando de una empresa de envergadura, seria. Eso dice Andrea Parodi. Eso pagábamos en enero de 2021. En diciembre de 2021, 28 millones de electricidad. O sea, lo triple. 4 veces. Cuatro. 4 veces. Y es Italia. Ya no estamos hablando de España, es Italia. Es el mercado marginalista que impusieron con la reforma energética de 2013. Es este despacho y es la forma del pago del despacho. Si yo te produzco 1 kilovatio hora usando combustóleo en la península de Yucatán o en la península de Baja California, que no están conectadas con el sistema nacional, te cuesta $6.50. Pero tú dices que tienes una eólica y que el viento no cuesta. Y entonces tú ofertas 50 centavos. Sí, pero al final del día tú recibes los $6.50 del combustóleo. Y entonces uno dice, como sociedad, ¿qué se está haciendo? Es que es para incentivar. O sea, para incentivar 6 pesos por kilovatio hora, ¿no los puedes incentivar con 2.50? ¿Con 2 pesitos? Entonces hay una gran contradicción. En España, que presumen de tener energías limpias, las tarifas, al contrario, en vez de bajar, han disminuido y le están pegando a todos. Sidenor es, creo que, la tercera siderúrgica más grande de España. Es del País Vasco, de donde es Iberdrola. Tuvo que cerrar su planta de Basauri desde octubre hasta finales de diciembre, dejando a gente sin empleo, Ojo, dejando a gente sin empleo, porque como dice Andrea Parodi, dice, nuestra única opción es cerrar. Y le preguntan, oye, pero cerrar es dejar a los trabajadores sin empleo. Y dice, no tenemos opciones. Si en enero el pagar la electricidad era el 25% de nuestros costos y en diciembre es el 100% de nuestros costos, ¿de dónde sacamos el salario para pagar los salarios? ¿Qué van a hacer? Vamos a sacar las plantas de Italia y nos vamos a ir de Italia. Y en España hoy un determinado número de empresas están ya buscando emigrar de España porque el modelo español está haciendo crisis. No el francés, no el italiano, no el alemán, o en ciertos aspectos. Hice un ejercicio, yo viví en Italia y le escribí a 8 amigos distintos de distintas regiones. Oigan, su tarifa, ¿cuánto pagan de electricidad? Yo cuando estuve allá era una sola empresa, como CFE y como Endesa en España. Era Enel. No, dicen, ¿sabes qué? Estamos igual que los españoles. Ya nos enteramos que los mexicanos están defendiendo su sector eléctrico. Defiéndanlo. Acá ya no se entiende nada. Me dicen, ¿te acuerdas cómo nos llegaba el recibito de este tamaño? El recibito verde blanco de CFE. Sí. Así llegaba el de Enel. Lo entendías.
mira, transmisión tanto, etcétera, etcétera, unos cuantos números y ahí está tu pago, tu consumo y tu pago. Me mandaron recibos, tengo ya varios recibos. Mira, los ves así, como pantalla de Matrix. Y ya creció a 5 páginas el recibo de energía eléctrica, con una serie de columnas que te dicen fase 1, fase 2, fase 3. Este porcentaje de electricidad lo recibiste del nuclear. Esto de la hidráulica, esto de una eólica que está quién sabe acá, esto de una quién sabe qué, no entiendes nada. Porque yo les pregunté a mis 8 amigos y amigas, ojo, todos con títulos universitarios. Pero lo que hay que pagar, si lo entiendes, y es carísimo. Mira, una de ellas es matemática, egresada de la Universidad de Padua, muy dura. O sea, gente que sabe matemáticas, gente que sabe informática, no entiende su recibo. ¿Por qué? Porque te meten una, además variable totalmente. Eso sí, con el número grandotote, tu pago total a pagar 122 euros, 2.500 pesos. Paso, mecha. Cuando antes pagaban 400, 500, 600, porque además los consumos no se crean que son hiperconsumos, no. Este caso de 2.500, un departamento con 2 recámaras, o sea, sin excesos ni nada, una persona sola viviendo ahí. Ah, caray. Sí, porque muchos de los recibos que me mandaron son de gente que vive sola, gente de la tercera edad, que lo siguen por los servicios sociales. Claro. Entonces me mandaron los recibos y me dicen, mira, date una idea de cuánto está pagando una persona sola, 2.500 pesos. Ese es el mercado marginalista que también dejaron ahí. Entonces, vámonos ahora sí a la tragedia real. Yo entrevisté a un dirigente sindical del SUTERN, Piedras Negras, Coahuila, y nos dice, en febrero de 2021, cuando se viene la onda gélida y Texas cierra la venta de gas a México, tiene que salir CFE, porque los privados se desaparecieron. Y esto lo dijo también un dirigente sindical, estuve en Monterrey, de la sección del SUTERN, de ahí de Cadereyta, Nuevo León. Me dice, los privados se desaparecieron. Aquí no apareció Iberdrola, que tiene más o menos un monopolio en la zona de Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey. No desaparecieron, simplemente no generaron electricidad, porque era muy caro adquirir el gas. Eso lo tuvo que hacer Comisión. Pero dice este dirigente sindical, apenas fue esta semana, trabajando con 14 grados bajo cero, trabajadores de CFE, con la nieve hasta las rodillas y preocupados de sus familias en sus casas, sin energía eléctrica, sin luz, sin calefacción y sin comunicaciones. Porque no tenías internet, no podías cargar los celulares, o si los usaste, las baterías se desgastaron. Y ahí entramos a la situación de tragedia que está viviendo España. Niños y niñas, lógicamente no todos, estamos hablando de los 8 millones que están en pobreza energética y a diferentes grados, niños y niñas que tienen que tomar clases en línea sentados en la banqueta afuera de un hotel o de un restaurante para robarse la señal de Wi-Fi. Yo hice mi doctorado en Alicante y yo recuerdo que la universidad tenía su servicio de internet y yo veía gente que se ponía afuera de la universidad para intentar robarse un poco el internet. O sea, a mí esto no me suena de novedad. Yo ya lo había visto en España. Porque, están exagerando. No, esa crónica la hizo el corresponsal en Madrid de La Jornada, que es el que describe. Pero hace poco ha habido varias entrevistas con Juan Carlos Monedero, que ustedes trajeron aquí, y que acaba de señalar de gente de la tercera edad que muere quemada, que muere intoxicada. Sí, por hacer fogatas, por calentarse con fuego, con hornillas, ¿no? Pues, se calientan con hornillas, que es con el fuego directo o con carbón. Te intoxicas y ya no amaneces. Claro. Pero ¿cuál es el origen? Estás tratando de defenderte de la hipotermia. Claro. Esto que señalas tú es real, no es una metáfora de que la gente se levanta a las 3 de la mañana a lavar. ¿Por qué? Porque te cuesta $3.80 más o menos el kilovatio hora. Pero si esa misma ropa la quieres lavar a las 10 de la mañana, te cuesta $6.80. O sea, casi el doble. El doble. Entonces, imagínense las familias de pocos ingresos. La última crónica, yo esas no me la pierdo, las que sacan en La Jornada del corresponsal de España. Porque va dando datos, a veces macro, pero va y entrevista a la gente del supermercado. Y entonces la gente dice, pues es que ya estamos descontrolados
cada vez más difícil. La última crónica que publicó esta semana es de una familia donde dice, pues nosotros consumíamos 4 días a la semana pollo, carne, pescado. Ese era nuestro estándar de vida. Hoy en día ya no nos lo podemos permitir, porque como se nos ha disparado el costo de la electricidad y los ingresos son los mismos, Pues sí. pues entonces ahora dice, nos hemos tenido que acostumbrar a regresar a las verduras, a las legumbres, y dice, en nuestra casa, que se comía 4 o 5 días carne, pescado, pollo, hoy es el día de fiesta, comer un día. Estamos hablando de un retroceso en el acceso a la energía eléctrica, derivados de estos mercados que lo único que buscan es el lucro excesivo. Que ese es El lucro excesivo, nos dice el ingeniero Ángel Banderas Puga, ya que pues las empresas estas no buscan el beneficio ni el bienestar básicamente de un pueblo, sino simplemente estar ganando y ganando y ganando y ganando y ganando dinero con el final lucro de estar creciendo y creciendo y creciendo el dinero con las ganancias, y pues no les importa. En cambio, a un país, a un estado, pues sí le debe de interesar el bienestar de su país, el bienestar de su gente, porque si tienes a la gente básicamente pues disgustada y enojada por las altas tarifas que les estás metiendo de electricidad o de los energéticos, pues ¿qué pasa? Se alborotan y salen a las calles, salen a protestar y te castigan con el voto. Sin embargo, pues las empresas privadas pues no les importa, ¿no? Pues a mí págame y si no te corto la luz y ya, así de fácil, simple y sencillamente así es como funciona pues las empresas privadas, sobre todo como Iberdrola, que pues prácticamente nos dice que en España de plano muchas empresas quebraron por los altos precios que pagaban de la luz. Una hidrológica de las más importantes en España de plano también tuvo que cerrar porque de ser el 25% de la luz que era su utilidad, ahora se fue hasta el 100%, entonces no tenían básicamente para pagar a los empleados y por eso es que cerraron las puertas de la hidrológica allá en España. Y pues básicamente comentándonos que la autosuficiencia energética es soberanía para el país, prácticamente te garantiza una, porque pues sin libertad de luz no hay cómo te autosuficiente, no te podrías manejar básicamente sin electricidad porque la luz está que para la lavadora, que para el refri, que para la luz, que para el internet, que para pues, lo más básico, ya lo segundo, ver cable, y cosas así, pero pues hay que ver, a ver qué onda. Y pues está todo dicho, como Ángel Banderas nos dice que hay que presionar, ya se vienen las votaciones para esta reforma energética y pues simplemente irse con todo con los diputados en meter la presión para que la aprueben. Así que pues bueno amigos, gracias por ver el video, los invito a ver nuestro siguiente video, hasta pronto, bye, suscríbanse.